¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches, un gusto saludarlos. Aquí encontrándome un poco mucho mejor ya. Vamos a hacer explicación de la última parte de nuestro informe. Ustedes ya han avanzado todo ello, todo el capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Esta matriz de consistencia todavía la vamos a dejar ahí pendiente, ¿sí? Porque es una tabla que la vamos a agregar al final anexos. Tenemos los casos, pero en los casos ustedes llegan a analizar internacional y nacional. Y en criterios de diseño, ¿qué voy a colocar en criterios de diseño? Ustedes tienen en sus tablas 12 indicadores. Esos 12 indicadores que ustedes han usado para analizar todos sus casos, esos mismos 12 los copian aquí, criterios de diseño, y colocan esos 12, ¿sí? Los colocan esos dos de manera ordenada, no olvidándose los que menciona la palabra volumen, los de materiales y los de detalles. Y entramos al capítulo 5, discusión de los resultados. Dice, los resultados obtenidos deben ser comparados con otras fuentes. ¿Qué quiere decir esto? De los resultados que ustedes han obtenido, estamos hablando del análisis de cada uno de los casos, ¿sí? Luego, vamos a comparar con otras fuentes. ¿Qué quiere decir? Y vamos aquí a hacer una breve redacción, ¿no? Estoy en el punto 5.1. Dice, los resultados obtenidos deben ser comparados con otras fuentes. Listo, yo voy a mencionar. Vamos a suponer que voy a hablar del caso 1, ¿sí? Colocarán el caso, no se olviden, así, el número 1 menciona que el criterio, ¿no? O el indicador, no sé cómo lo han tomado, criterio indicador, y agregan aquí, ¿sí? Menciona que el criterio tal, ¿sí? Luego que lo mencionan, se observa de la siguiente manera y explica, ¿no?, cómo ese criterio se va viendo en el objeto arquitectónico. Algo casi muy similar cuando ustedes analizaban en la segunda hoja, ¿no? La primera hoja era la tabla, la segunda hoja indicar cómo se ve el criterio en el caso. Muy similar. Y luego colocarán una coma, ¿sí? Y dirán, mediante una semejanza, ¿sí? Puede ser semejanza, o también puede ser o una diferencia, el caso X, mencionarán otro caso que no está dentro de los 5 hablados, pues otro puede ser nacional e internacional, indica que el criterio antes mencionado sí se observa o no se observa. Y luego mencionan el porqué, ¿sí? Y luego mencionan el porqué. Y así vamos a ir comparando. Luego diremos el caso número 2, igualito mencionan el criterio y se observa de la siguiente manera y mencionan cómo se observa. Y luego dirán, mediante una diferencia con el caso tal, nos damos cuenta que ese criterio no se observa por esta razón. Y así vamos a lograr tener en ese punto 5 párrafos, ¿sí? 5 párrafos, porque son 5 casos y cada uno de ellos los voy a comparar. Y esto tendremos en la discusión de resultados. Posterior a ello tenemos capítulo 6, conclusiones y recomendaciones. Listo, dentro de las conclusiones dice conclusiones teóricas, es la respuesta a tus objetivos. Si tú has tenido un objetivo general y 3 específicos, en total tienes 4 objetivos. Por lo tanto, tendrás 4 conclusiones. ¿Sí? 4 conclusiones. Arquitecto, yo hice 5 objetivos. Tendrás 5 conclusiones. No se olviden, las conclusiones son la respuesta a los objetivos. Recuerden que los objetivos son tomados, ¿no? Para indagar, investigar, analizar. Entonces, si tú dijiste en tu objetivo analizar tal cosa, acá me explicarás cómo has analizado. Y tendremos entonces
No se enumeran, no se enumeran las conclusiones, solo se ve por párrafo. Si tengo 4 objetivos, tendré 4 párrafos, ¿no? 4 párrafos. Y luego vienen las recomendaciones, ¿sí? Y luego vienen las recomendaciones. ¿Qué ocurre en las recomendaciones? Si yo he tenido 4 conclusiones, también voy a tener 4 recomendaciones. ¿Qué voy a hablar en la recomendación? Me voy a poner en los pies de otro joven que agarra su informe de ustedes. Imagínense que otro joven agarra su informe y se pone a leerlo. Entonces ustedes le dirán, ¿no? La recomendación será, para los futuros lectores de esta investigación, le recomendamos lo siguiente. Punto, primer párrafo. Tener en cuenta el contexto donde se ubica el proyecto, porque no en todo contexto puede trabajar de la misma manera. ¿Por qué? Y mencionas ahí. Tener en cuenta que esta variable se trabajó con este objeto arquitectónico porque tienen una relación directa. ¿Podría funcionar con otro objeto? Quizás sí, quizás no. Y van dando sus recomendaciones, ¿sí? Sus recomendaciones. Siempre pónganse a pensar que otra persona va a leer su informe y los quiere agarrar a ustedes como un antecedente. Entonces, le hacen esas recomendaciones. Y bueno, y luego este punto que habíamos mencionado ya no se va a tocar, ¿no? Lo dejarán ahí nada más. Lo dejarán el capítulo cita ahí en stand-by. Y luego van a las referencias bibliográficas, todas sus referencias y anexos. Y se acabó el informe. Y se acabó el informe, ¿sí? Se acabó el informe. Posterior a ello, ¿sí? Posterior a ello, nosotros tenemos que hacer un póster de investigación. Para eso tenemos aquí algunos ejemplos que lo voy a colgar después de esta grabación en el aula virtual, ¿sí? En el aula virtual encontramos aquí un formato, un modelo del póster. El póster tiene un ancho de 1 metro, y la longitud es 1,50. Ancho 1 metro y longitud 1,50. Hay que colocarle el escudo de arquitectura UNET. Ustedes mismos son. Pero la forma que tiene, no la cambien. No pueden cambiar el formato. El fondo, el color, todo eso lo pueden cambiar. Que se vea. Vamos a uniformizar. Todo el aula se va a poner de acuerdo en un solo formato. ¿Sí? Todo el aula se va a poner de acuerdo en un solo formato. Pero este orden de resumen, introducción, materiales, conclusión, no la pueden cambiar esa forma, ¿ya? O ese orden. No la pueden. Después que este celeste lo quieren hacer rojo, que lo de amarillo lo quieren hacer azul, como a ustedes les plazca, ¿sí? Como a ustedes les plazca. Pero tienen que dotarse que es un póster de la Universidad Nacional de Trujillo de Arquitectura, ¿no? Entonces todo el aula se tiene que poner de acuerdo. Entonces dice modelo de póster para presentar un congreso. Acá título, colocarán el título de su investigación. Apellidos y nombres de los autores. 2 apellidos, sus 2 nombres, punto y coma. El siguiente, 2 apellidos, sus nombres, punto y coma. ¿Sí? Centros, indicarán vuestra universidad. Y donde dice institución de los autores, bueno, acá pondrán Universidad Nacional de Trujillo, facultad o escuela de arquitectura. Y aquí te pido un resumen con tus propias palabras. Haces tu resumen. La introducción, lo de tu investigación, traes aquí el problema, traes aquí el objetivo, traes la variable. Materiales y métodos, el tipo y diseño de investigación. Este punto lo borran porque nosotros no estamos haciendo algo cuantitativo, lo borran. Y luego técnicas, instrumento de investigación, colocarán el cuadro de análisis de caso, ¿no? La ficha de análisis de caso. ¿Sí? La ficha. Las conclusiones de su informe y la bibliografía. Y este es el formato, ¿no? Esto es lo que se va a hacer en la entrega final, ¿no? Aparte de tu informe terminado, vamos a agregar este póster. Luego vas a hacer, este es un póster, el segundo póster, con el mismo formato, pero ya no dirá resumen, introducción, nada. Solo dirá aquí al centro de repente, resultados. Y aquí en los resultados, ¿sí? En los resultados, ustedes nos van a mostrar, ¿sí? Ustedes nos van a mostrar
dentro de sus casos, de los 5 casos, es muy probable que haya un caso que tenga mucha fuerza en relación a la variable, ¿sí? Va a haber un caso que quizás tenga mucha fuerza en relación a la variable. Y ese caso, ¿sí? Y ese caso es aquel que ustedes deben analizar, ¿no? Ese caso lo van a desarrollar de manera formal, ¿sí? De manera formal. ¿Qué quiere decir? Van a analizar el caso tal cual como han hecho en sus gráficos, usarán muchos de ellos, y colocarán cómo se ven los 12 criterios dentro del caso, ¿sí? Van a colocar cómo se ven los 12 criterios en ese caso, ¿sí? Ahora el caso para las imágenes que vas a proyectar en tu lámina tienen que ser render, ya no pueden ser screen como en entrega, sino tienen que ser buenos render y que se observe la variable, ¿no? Tiene que observarse la variable, por eso pondrás una imagen por aquí y jalas y dirás el criterio tal, y yo diré, este criterio se ve en este caso, sí, por esto, pero tiene que notarse la fuerza que tiene la variable. Y eso con respecto a ese entregable. Para este jueves que nos vemos en las aulas, ya coordinaré la hora con vuestra delegada, todo eso terminado, el informe terminado y ya para poder criticar los dos pósters, ¿sí? Los dos pósters. Entonces, jóvenes, muchas gracias por su tiempo. Bendiciones para todos. Abrazos.